palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, este tiempo de palabra, minutos que dedicamos para crecer espiritualmente, minutos que utilizamos para leer la Escritura, avanzar en la Escritura y avanzar en temas importantes para nosotros, temas que nos edifican día a día. Un abrazo para usted que está escuchando a esta hora este podcast. Este podcast o esta palabra queda allí alojada en nuestra página. Qué bueno que usted la pueda escuchar y la pueda compartir a otros. Hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que creo que todos se han hecho en algún momento. Y la pregunta es: ¿por qué muchos creyentes en determinado momento se sienten secos espiritualmente si Cristo prometió fuentes de agua viva para nosotros, para nuestras vidas? Creo que todos en algún momento nos hemos sentido así y vamos a analizar un poco a la luz de la palabra qué es lo que ocurre, por qué puede ocurrir esto. Nadie, estimado amigo, puede negar el hecho de que existan verdaderos creyentes. De hecho, si usted es un creyente, la búsqueda continua tiene que ser esa, ser un verdadero creyente. En ocasiones, sé que a usted le ha pasado, porque a mí también me ha pasado. Nos sentimos como secos espiritualmente. Sentimos como que no avanzamos, como que no existe, no tenemos esa fluidez de otros tiempos. Ahora, queremos decirle a nuestros amigos oyentes, a los creyentes, que no es que Dios se haya apartado de nosotros. Es algo que en realidad no puede ocurrir. Si tú eres sellado por el Señor, sellado por el Espíritu Santo, Él en ninguna manera no es posible de que se aparte de ti. Es algo que no podría ocurrir de ningún modo. Es que esas personas, creyentes genuinos, no pueden percibir la presencia de Dios en sus vidas como la han percibido en otros momentos. Hay momentos donde nos sentimos de verdad en un fluir especial. Y hay momentos en que pareciera que eso se hubiese perdido. La mujer samaritana de Juan capítulo 4, verso 14, ¿recuerda usted? El Señor se encuentra con ella, le pide agua para beber, tienen una conversación, usted ha leído el texto. Pero el verso 14, el Señor Jesús le dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El Señor Jesús prometió al alma sedienta que sería como una fuente de agua que brota para la vida eterna. Por eso el que bebe de esa agua no volverá a tener sed. Pero escucha esto: Cristo no promete allí destruir la sed, sino saciarla, proveyendo agua viva, un manantial de aguas. Si el Señor destruyera nuestra sed, estimado amigo, nunca más sentiríamos necesidad de Él. Y como bien ha dicho alguien, Cristo no quiere personas o creyentes o santos autosatisfechos y que termine ya la satisfacción. No. Lo que Él promete en ese caso de la mujer samaritana y a todos nosotros es que si nosotros bebemos del agua que Él ofrece, tendremos en nosotros un manantial inagotable donde vamos a poder saciar nuestra sed continuamente. Un manantial satisface la sed, no remueve la necesidad que tenemos de agua, sino estando ahí para beber agua cada vez que estemos sedientos, una y otra vez y cada vez que volvemos a tener sed. El Señor Jesús es así, Él es la fuente de agua viva. Por eso todo el tiempo, cada día, venimos a beber de esa agua viva. Y lo cierto es que muchas veces nos hemos sentido más que sedientos. En ocasiones
sentimos que tenemos el alma reseca, que tenemos el alma agrietada, que hay aridez. Y eso generalmente ocurre por algunas razones. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2, donde el Señor en ese capítulo está hablando acerca de la apostasía de su pueblo, de su pueblo Israel. Pero quiero que se detenga en un verso bíblico que está en el verso 13. Si lo puedes subrayar en tu Biblia, subráyala. Sí, es cierto que tienes una Biblia en tu dispositivo y la enciendes cada vez, pero si tienes una Biblia física, haz una anotación y pon la fecha en el verso 13 del capítulo 2, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y mira lo que dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo, aunque conocía a Dios, se había puesto a cavar otras cisternas para recibir otro tipo de agua. Entonces, una de esas razones es que quizás las personas están bebiendo demasiado de fuentes equivocadas o de fuentes evaporadas, fuentes equivocadas de este mundo, y bebiendo cada vez menos de la fuente que Dios nos ha provisto para calmar nuestra sed. Y es muy sencillo. Hablaba con alguien hace unos días acerca de esta globalización y de este crecimiento tan grande en cuanto a tecnología. Y explicaba algo así como que en nuestros tiempos antiguos no existían tantas distracciones o tantas fuentes falsas que se evaporaban. Redes sociales, cientos de canales de televisión, plataformas digitales para suscripción de video, donde puedes pasar todo el día, toda una semana viendo alguna serie que te parece interesante y empiezas a tomar esas fuentes. Ahora, lo más fuerte de todo es que las personas no se dan cuenta que están tomando fuentes equivocadas de este mundo. Y con esto no quiero decir que la tecnología esté errada, que sea mala, no. El problema no es la tecnología, el problema es que nosotros nos dejamos llevar por esas fuentes y cada vez más bebemos menos de la fuente que Dios nos ha provisto para calmar nuestra sed. Miren, no todo lo que bebemos calma nuestra sed. Algunas cosas más bien la incrementan. Es terrible cuando usted se encuentra sediento y bebe del agua equivocada. Esto ocurre todos los días. Mira, cuando tienes sed, lo más aconsejable es que bebas agua, ¿verdad? El agua que es inolora, incolora y no tiene sabor y sacia la sed. Pero hay personas que tienen sed y beben un refresco con muchísimo dulce. No calma la sed, por el contrario, se incrementará la sed y será dañino. Es terrible cuando nos sentimos sedientos espiritualmente y bebemos de fuentes que parecen dulces o que son dulces a nuestro sentir, pero en realidad van a incrementar nuestra sed y no la van a saciar. Querido amigo, así le ocurre al creyente. Cuando se detiene en ese trasegar, en su caminar diario, se detiene demasiado en las cosas de este mundo y descuida al mismo tiempo su comunión con Dios. Mira, tarde o temprano sentirá que su alma se torna reseca, se torna agrietada. Ese texto de Jeremías capítulo 2 vale la pena que lo leas completo desde el verso 1 hasta el verso 13, donde el Señor le está hablando al profeta Jeremías para que le hable al pueblo y le dice: camina hacia el pueblo y habla, clama a los oídos de Jerusalén y diles: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada.
Y los primeros 13 versículos hablan de eso, de que el pueblo al comienzo buscaba esa fuente inagotable de agua, pero luego se dispersó porque empezaron a cavar cisternas que no contenían aguas de vida, que no contenían aguas que saciaran su sed. La pregunta aquí es, ¿ese puede ser tu caso hoy? ¿Te has dejado seducir por las cisternas rotas de este mundo? ¿Cisternas que no retienen agua? ¿Has descuidado la fuente del agua viva que es Cristo? No te extrañes si tienes quizás el alma seca, pero demos gracias al Señor que siempre está su palabra, su misericordia y su gracia para ayudarnos. Dice la palabra que el que bebiere de esa agua que el mundo ofrece, volverá a tener sed. Pero otras veces, estimado amigo, el alma también se reseca. Escucha esto, porque Dios no le está permitiendo en ese momento percibir su presencia como en otras ocasiones. Es así. Los puritanos le llamaban a esto, ¿sabes cómo? Le llamaban la deserción de Dios. Y ellos decían que se sentía algo así como si Dios desertara de nosotros y nos dejara solos en el mundo, nos dejara sin resguardo, sin abrigo. Una vez más, hay que insistir en que eso es una percepción, no es la realidad, no es que ocurra. Es como ejemplo el sol, que se oculta detrás de las nubes en muchas ocasiones. Usted y yo no percibimos sus rayos, usted y yo no vemos la luz en un día nublado, pero el sol sigue estando allí, sosteniendo la vida del mundo con su calor, siendo el centro del sistema solar. Puede ser que no le sientas, pero él está ahí, sigue existiendo, sigue irradiando con sus rayos. De igual modo, Dios nunca abandona a un verdadero creyente, nunca te abandonará si eres un verdadero creyente. El Señor promete, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, verso 5, esa palabra de ese verso, en la última parte dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé ni te dejaré. Mira, es imposible que el Señor se aparte de uno de sus hijos, pero a menudo permite que nosotros nos sintamos así. Escucha esto, nos sintamos. O sea que está mal decir es que el Señor se olvidó de mí, se apartó de mí. No, Él permite que te sientas así. Él permite que nos sintamos así. Cuando David escribió el Salmo 143, subráyalo también en la Escritura, el verso 6 y el verso 7, de los muchos salmos que escribió el rey David, ese Salmo 143 especial, el Salmo, dice en el verso 6, el verso 7, extendí mis manos a ti, y mi alma a ti como la tierra sedienta. Y el verso 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David, el salmista, el dulce cantor de Israel, está describiendo la angustia del creyente cuando pasa por periodos como estos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Está clamando por respuesta. Le dice al Señor, respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. Mira, muchas veces no entendemos por qué Dios obra de ese modo en nuestras vidas. Pero querido amigo, una cosa sí podemos decir con toda la certeza el día de hoy, que cuando un verdadero cristiano pasa por periodos como estos, si es un verdadero creyente, en vez de alejarse de Dios, lo buscará con más insistencia. Y ahí está la clave. ¿Te sientes así? Busca a tu Dios con más insistencia. ¿Tienes dudas respecto a lo que ocurre con tu vida?
Tienes batallas en tu mente, en tu corazón respecto a las decisiones que debes tomar o a cómo debes conducirte frente a la vida y sientes que no hay sentido, sientes desilusión, te sientes inconforme, sientes que quizás no es el camino, quisieras retroceder, tocar otra puerta. Mira, busca al Señor, búscalo con más insistencia. Si estás pasando por esas experiencias en este momento, en este día, dale gracias a Dios, que puedes percibir que no estás disfrutando de su cercanía. ¿Sabes qué muestra esto? Denota cierto grado de sensibilidad espiritual, es verdad. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor quiere que busquemos con insistencia su rostro en oración hasta que lo encontremos. Hay un puritano, William Gurnall, y él dijo una vez: el cristiano debe confiar en un Dios retirado. Porque en ese momento Gurnall estaba pasando por tantas pruebas, tantas dificultades, había sequedad en él, y él dice: como cristiano debo confiar en un Dios retirado. Es decir, tenía esa sensación, sabía que Dios estaba permitiéndole tener esa sensación, entonces él dijo: debo confiar en ese Dios que parece retirado. ¿Sientes que el Señor se ha retirado de tu lado? David sintió lo mismo en algún momento. Y ahí está reflejado en el Salmo 143, por eso escribió y dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Has visto tierra sedienta? ¿Has visto una planta sedienta? Y de pronto tomas un botellín de agua, una botellita de agua y le aplicas a esa tierra sedienta. Mira cómo el agua se absorbe con rapidez, cómo la tierra sedienta absorbe el agua. Mira, el rey, cuando escribe esto, no buscó alivio en otro lugar, sino que decidió buscar el rostro de Dios con más insistencia, porque sabía que no había que buscar en otro lado. Pero también hay que decir, estimado amigo, que a veces el alma del creyente se reseca, se torna árida, porque también hay un desgaste físico, porque hay un desgaste mental prolongado. Quizás es una prueba, quizás es una batalla, quizás es algo que usted está enfrentando ahora y se siente desgastado física y mentalmente. Dios nos ha hecho, estimado amigo, de tal manera que los problemas del cuerpo afectan al alma, es verdad. Así como los problemas del alma afectan al cuerpo, esto ocurre. Ahora, es un misterio cómo interactúa el hombre, el alma y el cuerpo. Es un misterio, no existe una explicación. Pero esa interacción es real. Mira, tanto así que cuando el salmista se sentía en medio de esa sequedad y sentía incertidumbre y sentía como que su alma se salía de su cuerpo por el afán, por la ansiedad, él mismo le hablaba a su alma. En diferentes salmos lo registra. ¿Recuerda cuando el salmista decía: espera, alma mía, en Jehová, porque aún he de alabarle? Eso lo decía el salmista. El creyente se reseca, se torna árido por ese desgaste también. Es un misterio cómo ocurre esto. A veces se siente esa pena en el alma, ¿verdad? A veces se derraman lágrimas físicas. A veces es un cansancio. A veces es frustración, estimado amigo. A veces es una prolongación de la prueba o de algo que tiene bastante dificultad para usted. Los otros tal vez no lo perciban, no lo ven de esa manera, no lo entienden. No ven su desgaste físico, mental, que es prolongado. Eso puede ocasionar en la vida de un creyente una falta de esa percepción de la presencia de Dios. Ese creyente
se verá a sí mismo, estimado amigo, atravesando por ese valle de sombra de muerte, como lo dice la Biblia. O como le ocurrió al profeta Elías, que después de enfrentarse, recuerda, con la reina Jezabel y sus falsos profetas, y estar en este tremendo debate y desafío con los profetas de Baal, y Dios le respalda completamente. Este hombre, después de esa tremenda victoria, escucha rumores de esta malvada reina Jezabel, diciendo que lo va a matar, diciendo que lo va a aniquilar y amenazándolo. Y esto llega a oídos del profeta. Y el profeta se desanima. El profeta, después de venir de todo eso que ocurrió con los profetas de Baal y ver el fuego descender de Dios, él se siente cansado. Es un siervo cansado, es un hombre cansado, es un hombre agotado. Y es un hombre que se agotó tanto que hasta deseó la muerte. Entró en un periodo de desesperación, de depresión, y le dijo: Dios, quítame la vida. Pero ¿qué hizo el Señor? Usted lo ha leído, lo puso a descansar, a comer, le llevó alimento. Hizo el Señor que recobrara sus fuerzas perdidas. Así que un creyente puede, escuche esto, por diversas razones, estimado amigo, sentir que su alma está seca y seca de Dios en un momento determinado. Pero si es un verdadero creyente, lo repetimos, dirá también como el salmista en el Salmo 42, lo has leído muchas veces. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, subráyalo, porque esa palabra dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo brama. Y brama por dos motivos. Brama porque tiene deseo de las corrientes de aguas, porque quiere ir a saciar su sed. Pero brama también porque le atemoriza el sonido de las aguas, el sonido de la corriente. Mira, el rey David no quería ninguna otra cosa que volver a experimentar esa cercanía y esa intimidad con Dios que tuvo en otros momentos de su vida. El Señor está obrando en su vida diaria. Está caminando alrededor de su vida. ¿Has perdido, estimado amigo, de vista a tu Padre Celestial? ¿Te sientes así el día de hoy? ¿No puedes llenar ese vacío con ninguna otra cosa? Claro que no, porque solamente esa llenura proviene del Señor. Pero aquí es donde, en realidad, nosotros, estimado amigo, tenemos que hacer un alto en el camino. Un alto en el camino y reflexionar referente a lo que hemos hablado o a nuestro texto base del día de hoy de Jeremías capítulo 2. El Señor amaba a su pueblo, lo amaba entrañablemente, pero en el capítulo 2 le estaba exhortando porque el pueblo había caído en esa apostasía, porque ese pueblo dejó a la fuente que era el Señor y cavaron otras fuentes. Probablemente esa sensación no es porque Dios se haya ido. Como lo dijimos al comienzo, el Señor siempre está ahí. El error es nuestro, porque nos hemos alejado de la fuente, porque nos hemos confiado en otras fuentes, porque hemos caído en confiar en nuestro propio concepto, en nuestra propia opinión, porque hacemos continuamente cálculos humanos. Y cuando tú y yo hacemos cálculos humanos, esos cálculos humanos no funcionan. Cuando tú eres hijo de Dios, los cálculos humanos no funcionan, porque son eso, cálculos humanos. No calcules de manera humana. Dile al Señor, en tu tiempo devocional, dile: Señor, quita mis cálculos humanos. No permitas que yo calcule humanamente. Permíteme ceñirme a tu voluntad. Por eso, tú no vas a poder llenar ese sequedal en tu vida
con ninguna otra cosa, ni en ninguna otra fuente. Si has entrado en ese letargo espiritual, en ese bache, en ese hueco donde te sientes inerte, donde al parecer no avanzas espiritualmente, no es por el Señor, es por nuestro error. Quizás algo nos ha distraído. Y aquí es cuando debemos pedirle al Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos ayude. ¿Qué me está distrayendo? ¿En dónde estoy bebiendo agua o supuestamente agua, pero no sacia mi sed? Analízalo en tu propia vida. ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el entorno en el que tú te mueves? Analiza. El hombre tiene un entorno de personas con las que se relaciona a diario, y los conocedores dicen que el hombre se relaciona con unas 20 personas a lo largo de su semana, de su vida cotidiana. ¿Cuántas de estas personas, escucha esto, cuántas de estas personas te están influenciando para bien? ¿Cuántas de estas personas dejan edificación espiritual en tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas de estas personas parecen que fueran como una puerta o una fuente buena, pero no lo son? ¿Estás tomando quizás de esa opinión, de esa fuente? ¿Estás quizás tomando consejo errado de esa fuente y no tomando el consejo y la bebida de la fuente que es Jesús? Algo te está distrayendo. Estás tomando de la fuente equivocada. Tal vez son las famosas redes sociales. Tal vez son negocios que has emprendido, esfuerzos propios que has emprendido y te están distrayendo. Quizás le estás rindiendo mucho tiempo a algo específicamente y no estás rindiendo el tiempo al que tienes que rendir el tiempo realmente. Quizás alguna cosa te está distrayendo y por eso no percibes al Señor cerca de ti. Pero Él no se ha ido, Él está ahí. Y tú necesitas urgentemente volver a retomar esa relación con el Señor. Usted necesita hoy volver a la fuente. El Señor reclamaba en esos 13 versículos del capítulo 2 de Jeremías. Les decía el Señor y les reclamaba: qué maldad, por ejemplo el versículo 5, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué exhortación. El Señor lo dice con tanto amor. El Señor les dice: miren, ustedes se han ido detrás de otros dioses. Ustedes se han dejado influenciar por otras costumbres. Ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas, y son cisternas rotas que no retienen agua. Volvamos a la fuente. Volvamos a la fuente. Pidamos al Señor que nos haga volver a la fuente para beber de su agua. Tal vez hay cansancio. Entonces ven al descanso de tu Señor. La Biblia dice que Él, estimado amigo, Él, el Señor mismo, es nuestro reposo. Que no existe otro reposo. Él es el reposo para nuestra vida. La Biblia lo menciona en la carta a los Hebreos, diciendo que Él es nuestro reposo y nuestro reposo perpetuo. Pero también cuando habla de ese reposo en Hebreos capítulo 3, el verso 7 y el verso 8 y gran parte de ese capítulo 3, donde dice el Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Eso ocurrió allí. Y estos hombres y mujeres, este pueblo, no entraron en el reposo de Dios, porque había queja. Luego dice el verso 1 del capítulo 4 de Hebreos: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí está el reposo, está la fuente, está la fuente. Y si la fuente está el Señor. Pero es necesario corregir. Entonces, concluyamos este tema en este tiempo y en estos minutos, diciendo que el Señor no se ha apartado, que es una sensación tuya. ¿Por qué sientes esa sensación? Porque has tomado agua de otra fuente que no corresponde a la fuente correcta, que es Cristo. Solución: analicemos. Con la ayuda del Espíritu Santo miremos cuáles son esas fuentes que no son las fuentes saludables, que no son las fuentes de agua viva, y alejémonos de esa fuente y vengamos a la fuente que en realidad proviene de parte de Dios. Ya no tomes más de esa fuente. Esa agua no te sirve. Esa agua, aunque parece que es buena, no es buena. Ese manantial no proviene de Dios. Es un manantial falso. El manantial que proviene de Dios es la palabra que te ha venido enseñando, la palabra que se ha fundamentado en tu corazón y que ha fluido. Vuelve ahora en amistad con Dios, dice la Escritura, y tendrás paz. Querido amigo, este es el tiempo real para venir nuevamente a la fuente del Señor. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si venimos delante del Señor ahora y reconocemos que hemos tomado una fuente que no es, y reconocemos que necesitamos hoy esa fuente? Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tan necesitados de ti. Perdónanos por beber agua equivocada. Perdónanos por beber agua de una fuente que parecía cristalina, pura, pero no es la fuente correcta. Perdona, Señor, nuestra vida por cavar cisternas que han sido cisternas rotas, porque no retienen nada. Señor, tú eres nuestra fuente, perdónanos. Ayúdanos a venir a ti y a tomar de tu fuente y a no separarnos y a ser como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Que así clame por ti, Señor, nuestra alma todo el tiempo. Ayúdanos a recomponer nuestro camino con la ayuda de tu Espíritu Santo para caminar de manera recta en tu nombre. Te lo pedimos hoy, en estos minutos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.